El informe de percepciones sobre los índices de corrupción en 168 países es lo que presenta cada año la ONG alemana Transparencia Internacional, el cual pretende evaluar el desempeño de las naciones en la lucha contra la corrupción. Su informe es subjetivo y que no tiene ningún valor, ni que tampoco califica a ningún Estado ni a ninguna sociedad. Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, asegura que no es un informe técnico. Es desde una visión de las grandes consultoras internacionales empresariales y es la percepción de lo que ellos llaman líderes de opinión. Según el último informe presentado este miércoles por Transparencia Internacional y que muestra el análisis del año 2015, Ecuador perdió un punto de calificación con respecto al año 2014. La información con la que se elaboró el estudio se la obtuvo de 12 fuentes calificadas por la ONG como confiables. De estas, 6 entregaron información sobre Ecuador, entre las que se hallan el Foro Económico Mundial, el Proyecto Mundial de Justicia y el Índice de Riesgos, entre otras. No es una organización que actúe con la transparencia que su mismo nombre implica. Para citar un ejemplo, el Proyecto Mundial de Justicia, según su propia página web, recibe financiamiento de la ONG NED, que en nuestro país financia a organizaciones como Fundamedios, abiertamente opositora al gobierno. Otras fuentes de financiamiento de Mundial de Justicia son el gobierno de Estados Unidos y transnacionales como Microsoft, HP, PepsiCo, entre otras. Pero también hay ecuatorianos que han contribuido, por ejemplo, Vanessa Aguirre Guzmán de la Universidad Andina Simón Bolívar y el catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, Farid Simón. Es alogímetro, es preguntarle a algún abogado, oiga, ¿qué opina usted de esto? Y si el abogado le cae bien el gobierno, dice está bien, o caso contrario dice no sirve de nada. A pesar de esto no se conoce el financiamiento de la ONG Transparencia Internacional, pero según publicaciones de prensa, esta organización se beneficiaría de recursos de las agencias estadounidenses NED y USAID. Esta última salió del país al no renovar el acuerdo con el gobierno nacional. Y es información oculta. No es información transparente. La metodología utilizada por Transparencia Internacional, según los entrevistados, no es clara y no se remite a un método científico. Que es desde el sector privado donde se hacen las encuestas abiertas con información subjetiva para de ahí llevarle a un número, lo cual estadísticamente es imposible. Todo eso sirve para que estos señores hagan un informe antojadizo, absolutamente antojadizo. La recolección de información se la hace a través de preguntas enviadas a expertos de cada país. No debemos darle ninguna importancia a lo que dice una ONG que está financiada por las multinacionales. En una publicación de este miércoles del periódico The Washington Post, escrita por el académico Dan Houck, sostiene que debemos ser muy cautelosos al leer la información. El CPI es una herramienta mala para juzgar las victorias y fracasos anticorrupción de un país. El CPI se fija en la percepción de corrupción del sector público, en otras palabras, solamente en los gobiernos. No expresa nada acerca de las empresas privadas, por ejemplo, el escándalo Libor en Inglaterra o el reciente escándalo de emisiones de Volkswagen en los Estados Unidos. Tanto Jarrín como Guzmán aseguran que quienes sacan partido de estos informes son los medios de comunicación al hacerse eco de esta información sin verificar su veracidad. Su trabajo que están publicando, ¿sí? no es útil ni para luchar contra la corrupción ni para calificar a los países y a las sociedades. José Luis Quinteros, Ecuador TV.